Bienvenidos al canal El Quinto Elemento, tu canal, y hoy tenemos a un invitado especial, a Alfredo Bañuelos Zamora. Él es un chamán galáctico. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola, mi querida Celina, un gusto estar aquí en tu canal, aquí el honor que me hacen últimamente algunas personas con esto del chamanismo galáctico, y espero estar a la altura del título y aquí al servicio de la humanidad y de los humanos, nada de polaridades. Yo estoy con los humanos, aclaro de una vez desde el principio. Estupendo, Alfredo. No, bueno, así ya tú sabes, la conexión la tuvimos por medio de Richard Cruz, y asimismo Richard me dijo que tú eres un chamanista, un chamán galáctico. Primera vez que lo escucho. Eso, ¿por qué tú crees que él comenta esto? Mira, es interesante el clic que se dio con Richard. Desde que lo conozco en internet, nos hemos hecho un feedback interesante en algunas memorias galácticas, nos hemos respaldado en algunas cosas. Sonamos muy afines, tal parece que somos compañeros de armas. Entonces, finalmente vino a México, lo conocí personalmente, y el feedback se dio mucho más increíble. Varios de sus discursos que no pueden ser dados aquí en los medios los dio increíblemente, coincidimos en varias cosas, y le dije, pues bienvenido a México, vamos a organizar dos que tres cosas, y él me dijo, traigo estas misiones, y entonces ahorita ya una de ellas ya se cumplió, la de estar en los volcanes, que ahí también tengo un amigazo que es experto en lo que es en esa área de los volcanes, los conoce muy bien, tanto lugares bellamente naturales, portales y para es camping, y aparte es un observador de los ovnis ahí. Entonces todo coincidió, estuvimos ahí en la misión, y se manifestaron ciertos patrones energéticos muy hermosos y armónicos allí, en consonancia con Richard, y pues ha sido un éxito ahorita esta parte de la misión. Todavía nos falta otra que me voy a reservar, pero pues él me ha ayudado a entender algunas cosas, y no me aclaró algunas dudas, y hicimos su feedback a algunas situaciones, y apenas yo me puedo considerar que ando pestañeando en todo esto después de una búsqueda de años, una serie de vivencias en este nivel. Yo también he pasado una serie de situaciones en muchos aspectos que podrían llamarse negativos, pero aquí estamos ya tocando base contigo, Celina. Estupendo. Bueno, entonces, ¿hace cuánto que tú practicas el chamanismo, Alfredo? Brevemente, por favor. Sí. Mira, no es que sea practicante, sino que lo traigo de sangre de parte de mi abuelo materno. Pasó una situación bien singular. Él muere sin pasar la tradición a mi tío, entonces brinca la tradición y algunas cosas directamente a mí, y algunas historias que me compartió mi madre, que pues no era mucho de letras, pero sí era mucho de educación de sentimientos, y mucho de sentir, mucho de intuición. Entonces ella se quedaba admirada porque decía, no entiendo, si no conociste a tu abuelo, ¿por qué tienes algunas cosas que me recuerdan mucho de él? Entonces, desde ahí yo siento que comencé a dar mis pasitos. Estupendo. Bueno, ahora sí vamos a entrar en materia. Hemos señalado algunos puntos. A mí me gustaría que, por favor, pudieras hablar también de los vórtices energéticos y el cerebro, y comenzamos por la epilepsia, si te parece. Adelante, aquí estoy contigo. Mira, dentro de mi esquema, pues yo, dentro de los limitantes de mi familia, pues nunca he tenido una atención especializada, pero lo que tú dices, esos de los ataques que platicamos antes dentro de esta entrevista, los tuve, se daban de una manera muy singular,
No se sabía si era psíquico, si eran en la noche, me daban los temblores, nunca hubo una evaluación médica, me sentía yo raro, mis padres pues nunca tuvieron una atención especializada y pues se preocupaban por mí, entonces tuve que salir por recursos propios, tratando de controlar estos relampagazos de energía que me llegaban, porque pues sí, es una sobrecarga de energía cerebral muy fuerte que no sabes qué hacer en ese momento y si no estás listo, pues todo el cuerpo, la repartes en el cuerpo y convulsiona. Convulsiona. Entonces, sí, te digo, ya en base a eso, en base a lo que, a mi intuición y a la gente que me iba acercando, me iban acercando a la yoga, algunas disciplinas, algunas cosas, y ahí fui caminando en mi camino a tientas. Realmente mucho de lo que yo he ido pasando ha sido comprobación mía, y ya después, cuando tuve acceso a una educación y a libros más especializados y ahora al internet, aprendí algunas cosas que me pasaban, pero por mientras fue una situación en la cual tuve que sufrir yo solo, y muchas veces la incomprensión de mi familia, de gente que me rodeaba, y fue algo muy difícil. No, sí, es verdad. Te comprendo porque yo también pasé por lo mismo. Yo tuve petit mal, que se dice en Argentina, pequeña epilepsia, de muy pequeña, de 9 a los 11 años y después en la adolescencia. Evidentemente, en la adolescencia fue porque, bueno, yo estaba pasando por la situación de mi madre, ella estaba en los últimos términos, ella tuvo cáncer, ¿no? Y entonces... Sí. Esa carga, yo creo que también me agarró justo en plena clase, en la secundaria, yo tenía 15 años, y entonces me asistieron, no era la primera vez que me pasaba, y en la escuela primaria sí estaban muy puestas las maestras, estaban muy adiestradas, pero me daba todo eso, ¿no? Esas convulsiones, la revuelta de ojos, ella sabía muy bien cómo manejar la lengua, porque eso es importante para que no te ahogues tú mismo. Y bueno, todas las situaciones después de esas convulsiones patéticas, es como si tuvieras no sé, te habrá pasado lo mismo, ¿no? 1000 taladros en el cerebro que te están taladrando el cerebro, así de simple. O sea, como las de las calles, ¿viste? Cuando hacen las calles nuevas. Bueno, igual, Ajá. más o menos. Igual. Igual. No, en mi caso, hazte cuenta que el silencio se hacía muy grande y ese silencio conllevaba muchas cosas y me causaba una angustia y sentía como el cuerpo me temblaba, sentía una angustia de una serie de sonidos que ahora sé que son sonidos de energía, que puedo identificar porque realmente pues se debe a mi nivel de receptividad que no podía controlar mi receptividad, entonces algunas cosas tuve que bloquearlas y otra tuve que desaprenderlas y otra vez me tengo que desaprender para recuperar algunas de estas cosas. Sí, pero básicamente entonces, querido Alfredo, esto estaría conectado con, o sea, tú hablas de un exceso de energía, evidentemente que es la epilepsia, ¿verdad? Sí, mira, lo que pasa que normalmente ya después voy a tocar un poco la ciencia y la voy a manosear. Ya cuando entré a los estudios con el doctor Greenberg y esto de neurofisiología, las neuronas, el sistema nervioso, fui entendiendo cómo la energía fluye a través de nuestros cuerpos, cómo va ayudándonos, cómo la bloquean algunos productos, cómo podemos mejorarla en algunas disciplinas. Es algo realmente fabuloso cómo funcionan las glándulas con estas energías, pero pues va dependiendo de tu sistema y de lo que te vaya tocando, porque algunos son sensibles de su campo energético, otros son sensibles a través de los sabores, de los sentidos. Tienen diversos niveles de activación muy interesantes que lo hace un poco difícil y complicado entender estas hipersensibilidad. Yo lo veo como una hipersensibilidad desde mi ángulo. Lo que pasa que pues dentro del rango de la ciencia oficial pues algunas cosas deben de tener así o los tienen que controlar para que no nos salgamos del huacal y nos mantengamos en esta dimensión o nos mantengan en esta dimensión a la fuerza.
Bueno, mira, Alfredo, yo creo que las explicaciones que hay de la ciencia, de la neurología, no lo tienen claro, pero sí, por ejemplo, vemos que hacen avances transhumanistas, como lo hace Elon Musk, en su Neurolink. Para eso sí están puestos. Pero fíjate, para dar una respuesta clara de lo que es realmente la epilepsia, lo que es realmente la epilepsia no está claro. Y de hecho el doctor Greenberg sí hizo estudios, el señor mexicano Greenberg. Sí, entonces te digo, entonces ahorita acabas de tocar un punto muy interesante porque realmente este proyecto transhumanista lo único que busca, desde mi ángulo, hago la aclaración, esta es una opinión netamente personal mía, hasta donde he vivenciado, es el control y la manipulación de la mente y la energía de los seres humanos para obtener una serie de autómatas. Te lo digo porque yo en medio de mis andanzas fui conociendo otro tipo de tecnología de biofeedback, de interacción con máquinas, interacción con electroencefalogramas, ya después que los fui conociendo. Entonces siempre tenía de referencia el doctor Greenberg y algunas cosas, entonces dije, entonces por aquí va el asunto, por aquí va la manipulación, o sea, qué tan conveniente es para algunos que no nos salgamos del frecuencia de rango de onda para que veamos o para que sintamos las intenciones de otros o para que tengamos acceso a otro rango de energía que ellos no pueden controlar. Entonces ellos buscan la manera de controlarnos. Pero vos fíjate que cuando yo tuve ataques en la primaria, la maestra estaba dictando y yo seguía escribiendo y estaba en el medio del ataque de epilepsia. O sea, desde el punto de vista físico y conectivo con el cerebro, todavía había conectividad con la audición y la escritura, pero estaba en el medio del ataque. Por eso eso me llamaba tanto la atención que hasta que el ataque se producía. Pero yo estaba mirando un punto diferente y seguía escribiendo, no de renglón a renglón, pasaba toda la hoja, las 2 hojas del cuaderno y volvía al renglón inicial. No sé si se explica, ¿no? Sí, el tiempo y el espacio se distorsionan de acuerdo a nuestra mente, entonces y ahí es donde entra una serie de situaciones, porque tú no fuiste la única, yo también hacía escribir, a mí me hacían escribir de corrido, pero yo a veces manejaba los renglones de una manera totalmente diferente, como que encriptaba dibujos de una manera y decían, ¿por qué dejaste tanto espacio? No, tienes que ser lineal, todo de corrido, no dejes así. Y yo veía que entre los dibujos se formaban otras formas y yo veía otras formas. Entonces en esto te comprendo perfectamente porque tú entras en otro estado. De hecho, cuando yo estaba en bachillerato... En trance, querido. Es como si fuera un trance, pero tú no puedes manejar esa energía, porque recordemos que el sistema neuronal nuestro, o sea, a mí lo que me explicó el doctor cuando yo me desmayo ahí en el consultorio del médico clínico de mi mamá, él explica, yo tengo 4 hijos, 2 de ellos, los 2 últimos, tienen pequeña epilepsia así como tú, y él explica, quédate primero y principal, esos 2 hijos que tengo son mucho más inteligentes que los primeros, así mismo me lo dijo él. Exacto, es que realmente la energía va abriendo nuevos desarrollos neuronales para que asimiles mayor capacidad de energía, y fíjate que te voy a dar la contra que están buscando oficializar hablando de transhumanismo, que los científicos de la élite están sacando su sistema endocannabinoide. Entonces esto es todo lo contrario, porque ya es gente que a través de las generaciones se ha hecho adicta a las cannabis, entonces pues ya dales tantito y pues entran en trance negativo para bloquearse. Entonces pues felices los científicos al encontrar el sistema endocannabinoide. ¿Por qué? Porque esto ya indica que ya han evolucionado en su experimento de control y de mantenerlos adormecidos. Por eso es que también están promoviendo mucho el cannabidol y todos los tetrahidrocannabidoles. Ya profanaron realmente esa ciencia y ya tienen sus avances y lo presumen. Entonces esa es otra narrativa que he venido manejando y he venido
peleando aquí también en México, cuando se abren los foros de plantas de poder o de medicinas, no me gusta que utilicen el término lúdico recreativo porque pues le quitan mucho del factor de lo sagrado dimensional a este tipo de exógenos. Y fíjate que es interesante lo que tú acabas de decir, porque este es un poder endógeno realmente que viene dentro del ser humano, de sus mismas glándulas y de cómo interactúa con su energía. Lo que siempre nos han impuesto es creer en lo de afuera, en lo exógeno, que necesitas esto para lograr determinado estado de conciencia, necesitas esto para, o sea, que tú veas afuera y que no veas adentro y que no profundices en este tipo de disciplinas que antiguamente le llamaban iniciáticas de contemplación o de escuelas de meditación y de estados alterados de conciencia a nivel positivo. Claro, el tema es que neurológicamente, el doctor de Mima, vuelvo a esa historia, él dijo, el sistema neuronal, el sistema de neuronas nuestro, en el caso de que tengan petit mal, pequeña epilepsia o epilépticos, es que los impulsos nerviosos neuronales van muchísimo más rápido, y eso se ve en un electrocefalograma, que el de uno normal. Exacto. Un cerebro. Entonces, el impulso nervioso, que es una fuerza electromagnética, bueno, o mejor no. Es adecuado tu término, coincido con eso, es electromagnética, porque tiene que ver con la sangre también, pero sigue. Exacto, ahí vamos a otro tema, me diste pie para eso, para hablar de la sangre. Entonces, tendríamos, o sea, en conclusión, a mí me llamó mucho la atención a raíz de una entrevista que hiciste, en la que hablaste de este tema, y me llamó tanto la atención cuando hablaste de los vórtices energéticos y del cerebro, porque yo hace años, y de hecho, Alfredo, yo estudié la carrera Ciencias de la Educación con orientación en psicopedagogía clínica para de alguna manera comenzar una investigación. Bueno, finalmente nunca lo hice, pero tampoco hubiera llegado a nada, querido, por el simple hecho que la élite científica pondría todos los palos en el camino o en la rueda, como quieramos decirlo literalmente, para que nunca llegues o me hicieran polvo a mí, porque al señor Greenberg lo desaparecieron, ¿verdad? No está muerto, o sea, ya inclusive ya intentaron hacerle sus ritos de acuerdo a su creencia judía y según sus oráculos, no está muerto. Entonces ahí es donde ya hicieron su película, sus homenajes. Entonces aquí es donde se despeja varias dudas, y yo te digo que como seguidor del doctor Jacobo Greenberg, yo vendí varios de sus libros. No puedo decir que haya interactuado directamente con discípulos de él, pero sí conocí a algunos chamanes que lo conocieron, porque también en esto te los encuentras, y dicen, pero es que su energía no manifiesta que haya partido, o sea, su energía todavía está en este planeta, y ya después, a la par, esta agencia de 3 letras de la compañía, que ahí lo dejo abreviado. Sí. Entonces, resulta que aparece en su portal diversas investigaciones, la revela en estos tiempos, investigaciones del proyecto Puerta a las Estrellas, que había tras la cortina de hierro, que había investigaciones en torno a factores de visión remota y manipulación mental, ondas o frecuencias mentales, y ahí mismo en esta página lanzan una serie de archivos con el sello del doctor Greenberg, y ya, pues ya más o menos, según mi intuición, hago la aclaración, según mi intuición, él lo hicieron trabajar dentro de este proyecto, ya que paralelamente a él estaba trabajando en las mismas teorías el doctor John Cunningham Lilly, llamado el hombre delfín, que apenas tiene unos años que falleció, que él también estaba hablando de la interacción con delfines. Es muy interesante cómo iban los dos en la misma línea de tiempo, nada más que al doctor Lilly pues nunca lo desaparecieron, y obvio que él nunca dijo muchas cosas, pero se siguió por su línea, en tanto que el doctor Jacobo Greenberg lo desaparecen cuando intenta hacer ya sus experimentos de la telepatía científicamente. Entonces ahí sí ya es cuando comienza a ver, este señor ya está tocando algunos puntos donde nosotros, entonces lo invitaron amablemente y lo retiraron de la vida oficial. Es mi conclusión personal e intuicional. No estoy diciendo que sea
nada oficial. De hecho, ahorita con el aniversario de su desaparición, yo también me atreví en un Twitter mandarle al embajador de Estados Unidos en México que regresaran al doctor Greenberg y muy amablemente no me lo contestó. Me imagino, no está en su rango, obviamente que no. ¿Qué te iba a decir? No, claro, viste. Este tipo de situaciones se produce porque ya el doctor Greenberg estaba enseñando a los niños chiquititos en México el poder de la telepatía. Pero no lo enseñaba, o sea, y no lo enseñaba con esto de que moviera telequinesis, porque viste, hay algunos contactados que les enseñaron a mover. Sí, perfecto, está todo bien, pero ante todo, antes de la telequinesis tenés que utilizar la telepatía, está claro. Pero ¿qué crees que había? Siguiendo la secuencia no era eso, era la dermovisión, o sea, la capacidad de leer libros con las yemas de los dedos. ¿Y sabes dónde están los mejores dermovidentes del mundo? En los casinos, porque son los talladores de la baraja. Ellos son dermovidentes, es algo que nunca nadie te va a decir, por eso la casa nunca pierde. Bueno, muy interesante eso, Alfredo, no lo sabía. Sí, o sea, ¿por qué crees que la casa nunca pierde? Porque contrata dermovidentes. Yo tuve una amiga también, muy cercana que la contrataron como talladora en una casa de casinos y decía que el requisito era eso, que fueran dermovidentes y que demostraran sus habilidades para que no perdiera la casa. Así saber qué carta te daban. Interesante. Pero vos fíjate que yo no voy muy seguido. Acá tuvimos una visita el año pasado y aquí, bueno, donde vivo hay, viste, el casino es a todo dar, como siempre. Aquí en el Caribe, viste, todos los vicios a diestra y siniestra. Bueno, pues fuimos a uno muy conocido aquí. A mí mucho no me gusta, de hecho yo después me descompuse porque es mucha la energía negativa que hay ahí, hay mucha presión de la gente que va para ganar. Que no gana, entonces tú ves toda esa energía. Sí, el engaño arcóntico. Exacto, entonces. El engaño de... Pero vos fíjate que yo sí, o sea, entré en una. No lo hago seguido, obviamente, y de hecho yo no soy una persona que se pueda decir, ay, tiene suerte. Pero vos fíjate que yo estaba, más que nada, yo utilizo siempre determinados números, determinados rangos, líneas y colores. Entonces hay mucha, en la ruleta, quiero decir, entonces hay mucha, está el sí o el no, pero empecé a ganar. Y yo tenía puesto mi bolsito sobre la mesa. Entonces me llamó la atención porque uno de ellos me dijo, ¿puede señora sacar el bolso sobre la mesa? Le dije, sí, claro, pero eso se debían creer que tenía alguna cámara o algo así. Bueno. O algún distorsionador de imán o de campo electromagnético, que ya ahorita con tanta tecnología truequean con imanes y algunos aparatos. Te lo digo porque también yo he visto así algunas cosas y me quedo, o sea, ya ahí está el truquillo. Pero cuando yo vi, me di cuenta de que ya iba ganando, yo agarré, retiré todo y le decía, vaya cambiándomelo, cámbiemelo. Y entonces yo ahí iba recaudando y decía, hasta aquí. Soy una persona que soy muy limitada en eso, porque yo me doy cuenta de que intuitivamente me di cuenta de que cuando ellos ven de que hay una persona que va ganando, te van haciendo todo lo posible. Ahora tengo la respuesta tuya. Ellos son intuitivos también. Dermovidentes en el caso de la baraja. Qué bárbaro. Fíjate. Y bueno, y entonces, bueno, eso fue lo que sucedió. Básicamente yo le dije, me siento un poco mal, o sea que necesito tomar aire e irme afuera. Y así lo hice, ¿no? Y después rápidamente ya nos fuimos. Pero el tema es que este señor Greenberg lo hacía con la lectura en los niños, claramente. Ajá, sí.
Esto realmente pues ya te iba dando pauta para después una auténtica lectura de archivos acásicos y de hacer conciencia de otras energías a nivel extradimensional y multidimensional, porque muchos de ellos te comenzaban a tener acceso a otras visiones y a ver otras entidades que no eran humanas, entonces tuvieron que suspender los experimentos porque en ese aspecto ya se les estaba saliendo control dentro del rango científico. Ajá. Okay. Pero eso, ¿quiénes se le salía de control? ¿Al doctor Grimberg o no, a otros, a los discípulos de él? Yo así me enteré, pero de ahí en adelante pues él tenía la vara alta, pero porque él traía cierta predestinación desde niño, y te lo digo porque yo leía su libro autobiográfico y él ya había sido abducido y ya tenía cierta misión de vida programada. Ajá, ok. ¿Qué edad tenía? ¿Cuándo fue que desapareció, literalmente? ¿Cuándo desapareció Grimberg? No me viene ahorita a la memoria el dato. Lo que sí me queda claro fue que lo retiraron de la vista pública cuando comenzó a hacer los experimentos de telepatía, y aparte pues también metieron un agente que le distorsionó su vida familiar, lo manipulaba. Entonces pues ahí ya fue un trabajo de varios años que lo estuvieron observando, y él pues era humano, entonces había ciertos patrones que también se dejó vivenciar y por ahí lo agarraron también. O sea, no era netamente así muy ¿cómo decimos? O sea, es que realmente en algunos niveles tienes que romper la santidad y tienes que irte por la libre para generar otras vivencias. Entonces pues él ya tenía sus aspectos de libertad, porque pese a que haber nacido en familia judía, no tenía así no se veía mucho dogma en sus escritos. Él realmente se fue más por la ciencia. O sea, él decía, si hay un mundo fantástico, ok, si hay otras dimensiones, pero tengo que saber la puerta y tengo que saber el porqué de todo esto de acuerdo a la ciencia de la neurofisiología. Tanto así que cuando fue aquí la masacre del 68 en México, la UNAM tenía un laboratorio lleno de gatos con el cráneo abierto y llenos de electrodos. Entonces ya él había encontrado que el núcleo caudado era lo que hacía que se les erizara el pelo a los gatos. Entonces ya a partir de ahí comenzó a hacer sus estudios más abiertamente, y yo creo que ha de haber tenido otras dilucidaciones más aparte, pero él a fuerzas quería ver la frecuencia y la medida, como todo buen científico. Claro. ¿Él qué era exactamente? ¿Cuál era su profesión? Neurofisiólogo. Ah, perfecto. Perfecto. Sí, lo quitaron del medio y se lo habrán llevado para sus experimentos, o ¿cómo hacen? O sea, se llama extracción de cerebros. Esto lo hacen mucho ellos, los norteamericanos, ya sabemos cuál, tú dijiste la compañía. Hay que mirar las letras, mirar las iniciales. Y entonces esto lo hacen mucho con muchos profesionales a nivel mundial. Lo hacen también en Argentina con el Instituto Balseiro en energía nuclear, en física nuclear. Los toman, los chupan así, y de determinadas partes del mundo, y bueno, y para llevarlo a su huerto. Esto está clarísimo, ¿no? Y no puedan avanzar y dar una teoría independiente. Obviamente, esto está claro. Bueno, una cosa, Alfredo, tú has mencionado la sangre. Tú has hablado de la sangre, hablaste de todas las conexiones que existen también con los vórtices energéticos y el cerebro. Por favor, ¿podrías hablar de eso? Hemoglobina, hierro. Mira, es que realmente o sea, yo dentro de mi síntesis personal es que si se oxida te desgastas y te mueres. Entonces por eso encontramos que había personas que buscaban la manera de tener una conexión energética sin tanto desgaste, y por eso utilizaban metales como el oro, o buscaban elixires metálicos que no causaran el desgaste.
Ahí es donde tenemos todas las leyendas de las momias de los faraones, las leyendas de los alquimistas. Entonces es la capacidad de oxidación y qué tanto puedes asimilar en determinados estados acompañados de ingredientes metálicos, ingredientes no metálicos, o el camino más largo y tortuoso que tú tienes que trabajar tus glándulas de secreción interna y tus enlaces neuronales para hacerlos más sensibles y más finos, pero por mientras el truco básico pues era ingerir oro. Y ya después de ahí tenemos la plata también para determinados bichejos, incluyendo el de moda. De hecho, Drumba lo sacó el nano silver, que también es muy recomendable. Y también de ahí entenderemos la palabra copper action, la acción del cobre. O sea, no en balde el cobre lo utilizan para las instalaciones eléctricas. Entonces, el siguiente nivel del hierro pues viene siendo el manejo de elixires de cobre, y así va subiendo de nivel. Obviamente que aquí entra una situación neuronal donde esto ya es teoría mía, y te estoy dando la primicia, es donde qué tanto sin estos ingredientes y qué tanto puedes sostener, y esta palabra yo la acuñé en base a todos mis estudios, es el éxtasis, no éxtasis, éxtasis, porque el éxtasis es cuando explotas y te expandes, pero el éxtasis es una capacidad de agarrar toda la energía y contenerla dentro de ti mismo, de acuerdo a algunas disciplinas de yoga, y soportar ese estado de conciencia o ese estado a través de lo que tú estás manejando y obtener un escalón para tu siguiente nivel, ya sea un agente metálico, ya sea un agente exógeno, planta de poder que te ayude, que te dé el subidón. Pero pues ¿qué es lo que pasa? Que para esto se requiere cierta preparación, y es donde encontramos que entra ya las verdaderas escuelas antiguas. Ese punto es muy importante. Y el hierro, como la hemoglobina alta, y el hierro que, porque hay determinada, yo básicamente tengo 2 puntos por encima de lo normal el hierro. El doctor básicamente me dijo que ese estaba bien, que había que mantenerlo así y no excederse. Me dijo él, el clínico, me dijo, no se exceda, señora, porque o sea, a mí hay, pues, tú sabes que naturalmente cuando comemos mucha espinaca, lentejas y demás, tiene un hierro potente, ¿no? Esto entra dentro de los niveles moleculares y de nuestra programación estándar y normal. Esto, lo del hierro, pues, en nuestra sangre, yo lo he estado trabajando a través de nutrientes moleculares y lo que me ha llegado de ciencia. Y lo que te puedo decir, que también ahí es donde está el switch que manejaron en la primera versión de estos bichejos, en la tormenta de citoquinas, porque realmente el hierro afloraba, y qué casualidad que los chinos murieron, los doctores chinos murieron casi negros, porque pues les explotó la tormenta y la hemoglobina pues se expandió, y los que eran blanquitos terminaban cafés. Entonces ciertos moretones y ciertas alteraciones tiene que ver con este hack de ciertas entidades que nos manipularon para que tuviéramos esta limitante de vida. Entonces ahí es donde entra la oxidación y la tormenta de citoquinas con este bichejo moderno. Uh-huh. Y entonces, ¿y la hemoglobina y el hierro van de la mano? Pues sí, es el ultérrimo ingrediente molecular de la hemoglobina. De hecho, en aspecto de patrón de forma molecular, dentro de la plantilla está el magnesio, pero el magnesio es la sangre de las plantas, la que les ayuda a la fotosíntesis. O sea, pueden buscar hemoglobina y magnesio, y van a darse cuenta que la molécula de hierro
de la sangre es paralelamente extra similar a la de la hemoglobina, pero el magnesio es cristalino en tanto que el hierro es metálico. Entonces es interesante ver cómo las plantas asimilan la luz del sol y a nosotros pues nos limitaron de ese factor. Ya te estoy dando la idea y ya de ahí entras con la nutrición celular del ciclo de Krebs. Ahí es donde pudiera haber un momento de salvación y un momento que dejo de considerar a tus oyentes, de que si pueden ingerir más cloruro de magnesio y buscar el punto de brincar al magnesio y hacer disciplinas solares, es una experiencia muy hermosa, pero la dejo a consideración y que busquen y que indaguen en base a su nutrición y su experiencia. Yo ya pasé por ahí y te digo que mi primer ataque con el bichejo, el que me levantó fue el magnesio. Ya estaba mi energía out y de repente sentí la energía del magnesio que me invadió todo mi cuerpecito y nuevo programa. ¿Y el sulfato de magnesio? ¿Qué dices de eso? Es que te digo, una de las claves es reeducarnos y ver hasta dónde llega nuestra tolerancia a ciertos ingredientes para que no afecten nuestra flora intestinal, porque estamos hablando de una reprogramación de los hábitos y costumbres nutricionales. Entonces aquí es donde entra el margen con un nutriólogo o de acuerdo a tu nivel de tolerancia, que tú vayas manejando este tipo de nutrientes. Yo por ejemplo, manejo cloruro de magnesio y citrato de potasio en un suero, y ya de ahí con un poquito de vitamina B12, pues le ayudo mucho a mi hiperactivo hígado, y entonces pues ya tengo un suero perfecto, que es de farmacia de patente, que le llaman el choral compuesto, que ya cuando ves la fórmula es vitamina B12 con magnesio y potasio. Entonces ya cuando estudias el ciclo de Krebs interiormente, lo que es la última nutrición de las células, los ingredientes más fuertes son magnesio y potasio. Entonces ahí es donde comienzas a dudar realmente del hierro y del programa de hierro, y no en balde para los hindús esta era es la era del hierro, la era más densa. Entonces si te das cuenta, con el hierro estamos sujetos a los campos magnéticos, y si no sé, y bueno, esta es mi síntesis personal, en tanto que si brincas al magnesio y te saturas de magnesio, eres más susceptible a asimilar la luz solar a través de tus chakras de cabeza. Ok, bueno, y entonces, eso de que hablan que hay determinadas sangres que son mejores que otras, como la sangre cero negativo, o sea, cero negativo, ¿tú qué crees de eso? Porque la verdad a mí me parece que es muy controversial eso. Porque vienen y dicen, yo tengo sangre pura, como es que hablan de un personaje... de las casas reales. Por favor. Mira, lo que te puedo decir es que va una con otra, y dejo a consideración esto, es donde entra realmente la herencia de la familia, pero no nada más la herencia genética, sino también la herencia energética de qué tipo de programación, porque también ciertas sangres puras te generan enfermedades de la sangre, y debido a que tienen relaciones entre familia, comienzan a tener deficiencias, y entonces ahí comienzan a activar cierta genética de depredadora, de animales depredadores. Ahí es donde tenemos los escudos heráldicos familiares con forma de serpiente o de dragón, y de cierta marca europea donde está una serpiente devorando un humano. Ahí es entre lo científico y lo místico que yo te puedo decir. Hay ciertos patrones de energía que se manifiestan a través de la sangre, pero llegando a determinado tiempo les hacen sus ceremonias, entre comillas, iniciáticas, y activan el chip interno de la sangre, y entonces es donde aparece el nahual o el animal de poder de estas familias, y es cuando se ve realmente su espectro energético en su siguiente nivel. Pero básicamente, ¿tú crees que hay diferencia en la sangre?
Eso por grupos, porque a mí me llama mucho la atención. Yo sí lo veo, pero como parte del programa de lo que de tanto que se ha manipulado aquí la humanidad. Entonces, yo mejor me quedo con mi sangre normalita, y si la potencio con magnesio y potasio y una que otra vez que me ha tocado oro, pues yo sé que es bueno, pero hay factores de equilibrio y que están sujetos, como por ejemplo te digo del hierro, que está sujeto al magnetismo. Entonces estamos sujetos a las variantes del campo magnético de la Tierra y a las ondas Schumann. Entonces aquí es donde realmente tendríamos que profundizar más en los estados mentales de algunos anémicos o de algunos que tienen mucho cierta presencia de hierro en la sangre, porque pues el hierro es realmente magnético, es realmente de esta dimensión lo que te mantiene aquí atado, pues, como te repito, y el oro era para exaltar la energía y tener el pase a otras dimensiones, sí, pero realmente el oro también es biológico interno, o sea, chispea la sangre y se exalta a un cierto nivel en determinados estados alterados de conciencia, porque de nada sirve que tengas sangre bonita si tienes una mentalidad horrible. Si ves a los demás por encima del hombro o los ves de plano como cosa de granja, porque yo también así he ubicado a algunos políticos que, Dios santo, o sea, tiene realmente una vibración de Conde Drácula. Entonces ya ahí evito conjeturas y todo lo demás, y lo miro así, y pues entre más lejecitos mejor. Sí, seguro, cuanto más lejos mejor. A mí eso de que vienen del Conde Drácula y no sé qué, y de Saint Germain, con todo mi respeto lo estoy diciendo, queridísimo. Yo estoy por encima de todas esas cosas, y tú también. O sea, a mí eso que me vengan con esto, que no sé qué, que viene del Conde no sé cuánto y del Saint Germain. Yo nunca me he topado a alguien así de calidad, netamente, que me diga sí, soy de sangre high, y con una de esas entidades nunca me he topado. O sea, no he estado programado dentro de mi línea dimensional de tiempo. Sí me he encontrado a algunos hermanos chamanes y he tenido algunas visualizaciones o pasones de energía que me han llevado a otros estados alterados, pero así que digamos alguien así de ese nivel, pues nunca me lo he topado. O sea, y lo que para mí no me topo, pues no existe, y por ende pues no es real. Así es mi lógica muy cruel. No, y yo también pienso lo mismo. Por alguna razón tiene que ser así. Y porque el universo básicamente yo te lo hablo desde mi lugar. El universo conspira para que las almas se vayan juntando. Y porque en este preciso momento, justamente, un subidón energético abismal que estamos teniendo en este año de transformación 2022, justamente las almas se van encontrando a sí mismas porque tienen ese mismo nivel energético, frecuencial y energético y vibracional, como lo explicaba nuestro queridísimo Tesla. Entonces, por alguna razón, el universo conspira, y en esto estoy clara, esto lo decía Paulo Coelho, que si bien habrá escrito algunas cosas, pero él decía esto y decía, el universo conspira para, y eso es real. Entonces te va poniendo. Yo lo que te puedo decir es que de acuerdo al nivel de frecuencia que tú vayas vibrando es la gente que te vas encontrando. O sea, es como la música. O sea, si te gusta el rock te vas a encontrar puros rockeros. Si te gusta reggaetonero, pues vas a estar en medio de reggaetoneros. O si te gusta otro tipo de música, te vas a ir con ese tipo de gente. Igual así es esto de las frecuencias. Por eso también nos quieren manipular a través de esto también, de la música y de las frecuencias, para mantenernos bajo control. La cuestión aquí es de control, no es de liberación, es de control, porque cuando ya una vez encuentras el punto de liberación y le agarras el sabor, o una de dos, o te da la depre que quieres ser más libre, o te da el coraje y quieres ser la revolución, o finalmente te das cuenta que puedes ayudar a los otros en virtud de lo que tú puedas, y entrar en una dinámica diferente. Pero sí es un parteaguas saber esto. Es muy importante, la verdad que sí. Hay una pregunta que, como te había dicho fuera de cámara, me gustaría, si vos podías darnos porque esto es algo que realmente tengo una cierta obsesión, no tengo respuesta a eso y no lo he encontrado tampoco.
¿Cuál es la diferencia que hay entre el sueño lúcido y el viaje astral? Mira, es que, bueno, dentro de mis ángulos, ya después de haber estudiado y haber vivenciado y de haber tenido instructores, es que hay una primera capa donde está el reflejo de tus traumas, de tus emociones y de tus imágenes no asimiladas y de programas familiares. Ahí es donde entra una primera capa, entonces ahí es donde entra toda esta situación familiar. La segunda capa es lo que te van induciendo los medios y el medio ambiente. Ya después que rompes esta capa, entonces pudiera decirse que entras en la etapa de sueños lúcidos, donde te encuentras otras programaciones, otras entidades, otros factores que no embonan con que no embonan con esta dimensión, y ahí es donde tenemos a los más grandes genios músicos y escritores que han visualizado otras dimensiones u otras realidades paralelas y escriben o hacen obras de arte o hacen unas partituras geniales. Bueno, como yo te había comentado, para mí Pitágoras fue un ser que dejó mucho conocimiento. Pitágoras hablaba de la música de las esferas. Voy a hacer un programa especial sobre él en honor a él. De hecho, el canal El Quinto Elemento lleva la estrella de 5 puntas en una esfera, dentro de una esfera, dándole poder, obviamente, para, como significa, tú sabes mucho de geometría sagrada y ya sabes, ¿no?, lo que significa. Sí, de hecho, Pitágoras lo utilizaba este logo, este símbolo. Los símbolos siempre son neutrales, no tiene nada que ver. Tú puedes utilizarlo para bien o para mal, porque vivimos en la dualidad. Cada cual elige en qué estado quiere estar. Pero justamente las academias pitagóricas, todas las academias pitagóricas tenían este símbolo, porque era un símbolo poderoso y un símbolo que reflejaba cierta perfección. Y entonces lo que quiero decir con Pitágoras era que él habló, lo voy a hablar más profundamente en el programa, habla de la música de las esferas. ¿Por qué? ¿Qué significa esto? Cuando tú hablaste de música y todo lo demás, justamente la música, cada planeta tiene una vibración, frecuencia de energía, por lo cual tiene su música propia. Cuando hablaba directamente, en este caso Pitágoras, lo decía claramente desde un punto de vista astronómico. Muy fuerte, ¿no? Sí, de hecho la ciencia ha verificado mucho de esto y también ha encontrado los solfegios, el himno secreto de San Juan, el manejo de estas energías a través de la música, y se ha generado una tendencia en el manejo de esta música muy interesante. Se han generado patrones de frecuencia, es otra ciencia de la simática y de ahí en adelante todo lo que se desprenda, pero pues esto no lo vamos a ver en el público porque, como te repito, es de liberación y lo que le interesa a la élite es el control. Claro. Por eso tendríamos que ir, el hecho de despertar significa salir también de la Matrix, claramente, ¿no? Y ver otras alternativas. Yo creo que hemos hablado de muchísimos puntos importantes. Una cosa que voy a aclarar a la audiencia. El señor Alfredo ha dado también todas sus opiniones desde su experiencia propia y desde sus conocimientos, o sea, de sus estudios también que ha realizado. Esto no se considera, y como esto lo voy a decir a partir de ahora en cada entrevista, cada uno tiene su verdad, que no significa que la verdad sea absoluta y que sea igual a la de otros. Te escucho unos ruidos, Alfredo. Sí, eso es totalmente realidad. Es que estoy aquí cerca de la calle, entonces luego pasa un vehículo, aparte de que es muy sensible el micrófono de mi computadora. Y sí es totalmente verdad, pero mira, lo importante de todo esto es que encontremos la nota tonal, esa armonía donde vibremos realmente en una visión conjunta, colectiva, a nivel propositivo, de una manera libre, no en balde
también las galeras romanas iban al toque del tambor, y los remeros, que eso es lo que le encanta a la élite, cómo juega con los tambores y las baterías, y saben qué tipo de frecuencias y emociones desencadenan para exprimirnos y generar esa energía para nutrir otro tipo de situaciones y tenernos bajo control. Eso es interesante lo que acabas de decir. Justamente hice una entrevista que ahora, una entrevista a David Mata, y hablamos de los tambores. A mí los tambores me gustan mucho, pero reconozco que hay, mira, tú tienes tambores de guerra, ¿no? Justamente que auspician este tipo de frecuencia, de alteración, porque tú sabes que con los tambores puedes hacer una ceremonia y puedes alterar alterar a ese humano para que se incorporen otras energías. Esto lo vemos bien en muchas religiones afroafricanas. Y también las chamánicas de tradición antigua americanas, y también el chamanismo ruso tienen sus tambores de mano, y qué decir de los tambores taiko japoneses, también una hermosura. Yo estuve en un concierto de tambores taiko, y luego la vibración me trajo imágenes de guerreros peleando en el Japón, y dije, ¿qué es esto? Y aprendí que no en balde la música también te activa otras memorias genéticas, y es la importancia, y por eso quieren controlar toda esta narrativa de música, y hay iniciados musicales. Está Orfeo en Grecia, y también está Narada en la India, que con sus maestros pandits, el maestro Narada, y los bardos de Grecia, y con su lira, es algo espectacular. Impresionante. El otro día me mandaron por privado una ceremonia, la señora está en la India y está haciendo un curso especial de danza dentro de lo que es la danza hindú, y me mandó un concierto. Ay, me quedé helada, la similitud. El cantante estaba haciendo como el cante hondo flamenco. Yo estudié flamenco, practiqué flamenco, me encanta la danza flamenca, moviliza, es un toroide total lo que genera, y entonces le dije, muchísimas gracias por esto. Realmente, me acuerdo que el profesor de flamenco nuestro nos decía que venía de una descendencia, una rama hindú de la India, era una tribu nómada y que había pasado por la India y había tomado parte de la cultura. Era notorio en ese concierto que me mandaron. Yo dije, es impresionante, pero quiere decir que el cante hondo viene pura y exclusivamente de esa parte de la India. Increíble, Alfredo. Y no en balde también encontramos las danzas secretas de Medio Oriente, y por eso mataron a San Juan el Bautista después de una danza extática de los 7 velos que le bailaron a Herodes. Fíjate que la danza del vientre también fue creada pura y exclusivamente, al margen de lo que tú estás hablando de los 7 velos, la danza del vientre árabe fue creada pura y exclusivamente para entrenar a las mujeres antes de parir, para que su cuerpo se vaya preparando en el proceso antes de parir, del parto, claramente. Porque todas las ondulaciones que tiene también y todo el movimiento de cadera baja es justamente preparar a la mujer. O sea, todo tiene un porqué. Increíble eso que tú comentas de la danza de los 7 velos. Sí, te digo, obviamente que esos pues son secretos de harem y de recámara árabe, ahí solamente algunos iniciados lo saben, y por eso es que son tan celosos con sus mujeres. Cualquiera lo haría, por eso tienen un respeto, y tal vez han rayado el fanatismo en muchas cosas dentro de todo esto al saber el misterio del poder femenino. Lógicamente, ahí está, justamente. El poder femenino, o sea, en realidad, tú como chamán lo sabes muy bien. Hay ceremonias de Mumai. Tú sabes lo que es la ceremonia de Mumai, ¿verdad? Que son de los aborígenes de la cordillera de los Andes.
No he estado presente en alguna de ellas, sí he estado con abuelos queros, sí he estado con otros abuelos de incas, no me ha tocado todavía esta ceremonia. Yo sí he estado con otras ceremonias de huicholes, de huirráricas, y de varios abuelos que me han invitado amablemente, sin costo alguno. De hecho, mucho de esto de las plantas del poder debería de haber sido mantenido así sin costo y sin manipulación, porque es algo que es sagrado, tiene su preparación, tiene muchas observaciones. Y te voy a platicar una alegoría que yo les dije a algunos diputados. Les digo, ¿ustedes qué les gusta? ¿La fiesta de cohetes chinos o hacer un viaje en Cabo Cañaveral? Entonces, nada, pero es que la fiesta de cohetes chinos tiene su encanto. Pues sí, eso es cuando ingieren un exógeno, sea el que sea, sin ton ni son, eso es lo que pasa, cohetes chinos. Pero cuando tienes una preparación, hay un guía adecuado y se dan ciertas condiciones, es como si fueras a Cabo Cañaveral y es donde obtienes tu respuesta extática y viene la alteración verdadera de los estados de conciencia y se te abren las puertas dimensionales, que ese es realmente un paradigma que solamente muy pocos pueden manejar y digamos de que hasta controlar, porque si realmente fuera así controlable, pues ya muchos nos hubiéramos iluminado y eso pues no le conviene a los controladores de este sistema, y por eso se fueron realmente por el sistema cannabinoide y andan legalizando y ahorita ya andan exaltando las facilidades de los cannabinoides y shalala, porque nos quieren mantener dormidos. Yo, el exnovio de una amiga mía, hace muchos años atrás, le daba muy duro ya sabemos, ¿no?, al cannabis. Y el doctor le dijo, era tal el nivel del tipo de fumar y todo, que él le dijo, deje de fumar porque ya su cerebelo está fuera de control. Es que aquí es donde entra una situación, y te lo voy a platicar desde mi ángulo. Lo que son las dendritas y lo que son los receptores nerviosos, energía que se encuentran entre las neuronas, se abren y se cierran. Y el problema es cuando quedan abiertos y no hay energía y no hay nutriente que los nutra porque quedan abiertos. Entonces ahí es donde yo he visto que entra el factor de adicción, y es donde necesitan más, pero porque ya perdieron la habilidad de cerrar ese puente energético y necesitan más, y entonces ya viene otra serie de desgastes. Y es como los determinados carros, solamente cuando quieres meterle potencia y sabes cómo usar el óxido nitroso, pues le vas a dar, pero no siempre vas a darle óxido nitroso al carro, sobre todo si vas a tener un accidente o vas a perder el control. No, el doctor definitivamente fue muy duro, le dijo claramente, eso fue en Argentina, y le dijo, si continúa así, usted va a quedar mal. Queda directamente en una nube, nunca va a volver a la realidad clara y contundente aquí, en el aquí y ahora. Sí mismo me dijo el doctor. Sí, eso es lo que no te dicen en la ciencia oficial ahora, y te le puedo decir algo. Yo también pasé en mis trabajos en servicios urbanos con gente así que me decía, oye, éntrale a esto, y yo decía, ¿qué? O sea, a mí ya no me necesitan eso porque pues ya tengo el toque, ya sé cuándo bajar mi frecuencia, ya no me controlan ni me da risa. O sea, hoy aquí en medio de la Ciudad de México pues paso la nube y ya no me da el pasón y ya no me da nada porque ya no lo necesito, porque ya tengo anclado el nivel de frecuencia. De hecho, ahí es donde debería de entrar el siguiente paso del biofeedback o del feedback del entrenamiento, para que tú sepas encontrar estos switches para que no te controlen y para que tú puedas acceder a tus archivos y a tus energías personales, y de ahí aprovechar cuando encuentres un lugar bonito o se dé una ocasión, pues si puedes tener un viajezote sin necesidad de tanto y obtienes una visión o una conexión o descargar un archivo de la CASICO con todas las de la ley sin riesgo alguno y que digas, ay, qué bonito, entonces pues es donde viene, es lo que yo siento que Richard se ha de referirlo, esto del chamanismo galáctico, porque es algo tan hermoso descargar archivos y decirte qué bonito. Te voy a citar que la élite ya logró algo así
y lanzaron un capítulo en la serie Viaje de las Estrellas. Te lo voy a contar brevemente. Es cuando Jean-Luc Picard encuentran un planeta según sin vida, pero en ese planeta alrededor había un satélite artificial artesanal, y lo abren y nada más había una flauta. Entonces Jean-Luc Picard toca la flauta, pero en el momento que toca la flauta entra en interacción con la energía de la vida de la persona propietaria de esta flauta, de este planeta extinto. Entonces él vive todo el archivo de la vida de esta persona y cae en un estado de inconsciencia, y todos preocupados en la nave. ¿Qué pasa? Es que es un estado no visto, no reacciona, todos preocupados en la nave pensando que dicen está vivo, está muerto. No, no está vivo ni está muerto, está en un estado intermedio ahí, todos con sus aparatos, y en ese lapso Jean-Luc Picard vivencia esta vida de este último guardián espiritual y líder de este planeta, de cómo fue que se extinguió la vida, y cuando regresa vuelve a tocar con mucho respeto la flauta en homenaje a esa vida que se extinguió. O sea, realmente a mí me da sentimiento recordar ese capítulo, porque así son los archivos que nos llegan de las luces de las estrellas. Son civilizaciones que ya están muertas, y en su último haz de luz podemos captar toda esa información y obtener esos hermosos sueños. Qué lindo. Bueno, Alfredo, creo que vamos a dejar aquí la entrevista, porque se ha dado mucha información y se debe digerir. Si la audiencia tiene alguna pregunta con respecto a los temas tocados aquí con Alfredo, perfecto. Las preguntas no deben ser personales, que quede claro. Solamente temas que se han hablado, y fueron varios, aquí en la entrevista. Y bienvenidas sean esas preguntas, y si Alfredo tiene tiempo, en otro momento haremos él dará las respuestas. Por supuesto, las voy a seleccionar, las preguntas, y tengo un tema muy importante para la próxima, que te lo voy a decir por privado, y a ver si estás de acuerdo. De acuerdo. Yo ya quedé ahorita aquí en la divulgación, tal vez a mi manera, un poco rústica y muy simplona, pero pues creo que alguien tiene que hacer el trabajo desde cierto ángulo, y me tocó este ángulo, y aquí estoy, aquí y ahora, que eso es lo que realmente importa, el aquí y el ahora. Alfredo, ¿cuáles son tus medios de contacto en este momento? Mira, y para esto, pues yo tengo mi página de Facebook, pero luego me pongo guasón ahí en Facebook, lo disfruto ahí haciendo antimemes y todo eso, pero pues sé que nos tienen echado el ojito en el libro de los rostros. Estoy también en Twitter, pero en tu caso y tu público, pues sí, que te hagan llegar sus preguntas, y ya hacemos un próximo programa y ya vamos tejiendo esta red de información. Obvio que, como tú dijiste, dejo a consideración algunos puntos, porque yo sí he tenido que ponerme en riesgo en ciertos puntos, pero que no todos es la misma nota. De una vez así pongo este nivel, porque pues yo sí me he ido por la libre. Me han dicho por aquí es el camino, pero pues yo prefiero hacer vereda, y me he encontrado barrancos, y algunas cosas no son recomendables. Seguro. No, estupendo. Para la audiencia, si te gustó este programa, compártelo, suscríbete al canal, y bueno, los esperamos para la próxima, y te mando muchísimas bendiciones, Alfredo, mucha luz, mucha fuerza. Tú tienes tu luz, mucha fuerza, siempre adelante, con mucho amor incondicional, y exactamente lo mismo para la audiencia, y con mucho discernimiento. Hasta prontito, querido Alfredo. Hasta luego, Celina. Saludos a todos. Gracias. Hasta pronto, y la audiencia lo mismo. Chau, chau.